Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir un tutorial para la elaboración de etiquetas para botellitas de agua con la plataforma Canva gratuito. Para ello me voy a la plataforma Canva de uso gratuito y que previamente ya creé mi login. Doy clic en el botón crear un diseño y me ubico en la parte inferior. Clic en la casilla tamaño personalizado. Ingreso una medida de ancho de 21 por un alto de 5 en formato centímetros y crear un diseño. Este es el lienzo donde voy a realizar la composición y para subir los elementos me voy a la pestaña subidos. Previamente he subido algunos de ellos y continúo subiendo con el botón subir archivos donde adjuntamos y esperamos a que se cargue. Una vez listo vamos a comenzar con insertar la base y ampliamos por todo el lienzo. En anteriores tutoriales ya les indiqué cómo realizar bases de textura. Si gustan revisarlo les dejo el link en la parte superior. Para estabilizar la base doy clic derecho, estabilizar imagen como fondo. Ahora voy a proceder a insertar una imagen en PNG que será la base central de la etiqueta. Más adelante también les indico cómo componer desde cero, ampliamos a la medida y centramos. Me voy a la pestaña Elementos, Líneas y Formas y voy a insertar este cuadrado para ampliar y ubicar en la parte inferior. Ubico en la tercera parte del tamaño del lienzo. Doy clic en este recuadro para cambiar color y selecciono con el cuentagotas. Esta imagen en PNG lo voy a traer adelante, clic derecho, capas, mover al frente. Ahora nuevamente ingreso una línea y lo ubico de esta manera. Y voy a proceder a cambiar el color con el cuentagotas. Esta imagen en PNG lo voy a traer adelante, clic derecho, capas, mover al frente. Una vez lista la composición voy a ingresar los demás elementos de barras de nutrición y los ubico en estos espacios laterales. Este cuadro nutricional se los dejo en la casilla de descripción para que lo puedan descargar. Me voy a ubicar en la pestaña Texto, voy a seleccionar uno de estos textos predeterminados y proceder a cambiar con el nombre del cumpleañero. Modifico la medida a 39 puntos y bueno, la tipografía se llama Nick Canley y procedo a cambiar el color. En este caso puedo seleccionar una nueva o generar de la colorimetría generada por las imágenes subidas. En este caso yo selecciono el color marrón, me voy a efectos, selecciono la casilla contornos y escojo el color negro y grosor de 11. Y bueno, ya se me ha generado la tipografía personalizada. Control C, Control V para generar una copia y seguir ingresando los demás datos del cumpleañero. Asimismo, en esta área voy a ingresar una frase de agradecimiento y voy a quitar el efecto del contorno del texto. Una vez listo el diseño me voy a Archivo, Descargar. En el tipo de archivo voy a seleccionar formato JPG. Y doy clic en el botón de descargar y automáticamente se descarga la imagen. Este es el resultado del diseño y para realizar la impresión lo puedo llevar a un Word. Me voy a insertar imagen. Para duplicar y mover clic derecho, ajustar texto delante del texto. Y bueno, ahora se puede mover y simplemente Control C, Control V para generar la copia por toda la hoja.
bueno, si es que gustan pueden componer el elemento desde cero. Para ello voy a la pestaña Elementos, Círculo y puedo seleccionar una de ellas y centrar. Posterior me voy a la pestaña Subidos. En este caso he subido algunas imágenes en PNG. También les dejo un tutorial de dónde descargar imágenes en PNG en la casilla de descripción. Lo voy ubicando en los laterales de esta base. Finalmente, este es el modelo. Espero les haya gustado este tutorial. No olviden regalarme un like, dejar sus comentarios, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos tutoriales.